Bienvenidos sean todos a una nueva edición de El Cuentacuentos. En esta oportunidad les traigo una historia original, escrita por mí y basada en hechos reales. Cabe mencionar que las identidades y los lugares han sido cambiados para proteger la identidad de los verdaderos involucrados. Si este trabajo es de su agrado, los invito a compartir con otras personas esta afición por los relatos de terror y de suspenso. Y sin más que agregar, los dejo con este cuento. Cuando era joven, solía ver muchos espíritus que rondaban por mi antigua casa. Ese lugar fue comprado por mi abuelo. Este señor siempre le hizo más caso a sus amigos que a su propia familia. Bueno, eso era cuando él era joven. Ahora ya es un señor muy mayor. En sus ojos se puede observar el cansancio de haber vivido tantos años. Aún así, se encuentra batallando hasta poder regresar a su añorada morada. Quizás debería explicar mucho mejor este relato. La casa que mencioné ya no existe. El lugar donde crecí desapareció por culpa de un incendio. Todo se quemó. Mis libros, mi vieja habitación y todos los recuerdos que habían sido conservados por mis abuelos. Por suerte, ellos lograron escapar. Al enterarse de este evento, traté de contactarlos, pero al no tener respuesta, llamé a mis hermanos. Uno de ellos aún vivía relativamente cerca de aquellos terrenos. Tomó su camioneta y condujo a una velocidad endemoniada hasta donde estaban mis abuelos. Una vez que todo estaba controlado, entré en una especie de colapso nervioso, ya que no podía estar con ellos por vivir en otra ciudad, muy al sur de donde estaban ellos. A mi mente comenzaron a llegar varias imágenes de lo que pudo haber pasado, de todo lo que se perdió, pero por sobre todo veía a los distintos fantasmas que solían rondar por esa vieja casa. En mis sueños podía ver claramente diferentes épocas de aquella casa. Eso lo pude saber por las vestimentas que traían los espíritus. Al igual que cuando era niña, verlos no me generaba miedo. Es más, era todo lo contrario. Ellos siempre me dieron la impresión de que me cuidaban, al igual que a la vieja residencia. Con esto en mi mente, decidí llamar a mis abuelos para preguntarles sobre nuestros amigos fantasmales. Pude contactar con mi abuela. Le conté acerca de mis sueños y ella me relató una historia bastante increíble. Me dijo que muchos años antes de que mi abuelo comprara el terreno y parte de la antigua casa era propiedad de otra persona. Cabe mencionar que los dueños anteriores habían vendido dichos terrenos a un precio muy bajo, lo mismo que otros 5 anteriores dueños. Todos ellos mencionaban, al momento de vender dichos terrenos, que al final podrán descansar. Todos decían que el lugar tenía unas energías muy extrañas. Cada uno de los negocios que intentaban hacer en esos terrenos fracasaban.
Este tema fue recurrente entre todas las familias que alguna vez habitaron esos parajes. Eso fue lo que me comentó mi abuela, quien se hospedaba temporalmente con unos vecinos que vivían a unos cuantos kilómetros del lugar donde estaba la antigua casa. Ambos ancianos aportaron a la historia. Sin embargo, aún sentía que algo faltaba en este relato. Con esas dudas y mi determinación, decidí regresar a mi pueblo natal, visitar a mis abuelos y saber todo lo relacionado con esas tierras. Al cabo de 2 meses, mis abuelos regresaron a los terrenos, a una pequeña cabaña construida por capricho de mi abuelo. Algo lo obligaba a volver a ese lugar. Era como si estuviera atado hasta el último de sus días en ese dichoso terreno. Cuando llegué a mi pueblo, comencé a averiguar la historia de todos los terrenos de la zona, de sus antiguos y actuales dueños. Recurrí a los registros históricos ubicados en la biblioteca y en los templos más antiguos de la apacible comunidad. Por varios días investigué y lo que averigüé simplemente me heló la sangre. Corrí hacia la cabaña de mis abuelos. Lo primero que pude notar fue que no estaban discutiendo. Estaban sentados en un viejo sofá que les regalaron, tomados de la mano como un par de adolescentes. Ellos me saludaron con un afecto que nunca había visto, ni siquiera de cuando era pequeña. Pregunté, asombrada, del por qué estaban tan bien. Mi abuela mencionó que desde que regresaron se sentían tranquilos, estaban en paz con el lugar y no sabían el por qué. En ese momento les hice recordar a los espectros que yo solía ver todas las noches, aquellos que rondaban la casa a toda hora. Mis abuelos solamente sonrieron y preguntaron a qué iba con esa pregunta. Junté valor y, mirando por la ventana, observé las ruinas de la antigua vivienda. Ya no quedaba casi nada, pero, para mi desgracia, pude notar el objeto que había provocado todo. Temblando y perdiendo un poco el control, les conté mis hallazgos. Pude averiguar que mucho antes de la fundación del pueblo, por estos lugares vivían brujas y hechiceros. Estos tenían sus propios territorios y los respetaban. Sin embargo, con la llegada de más personas y de la expansión rápida de estos invasores, los hechiceros y las brujas fueron relegados cada vez más en las zonas boscosas, justamente en los territorios de mis abuelos. Estos usuarios de las artes oscuras fueron desapareciendo poco a poco, hasta llegar a la última de las brujas. Ella estaba llena de odio y de rencor. Fue tanto que conjuró una maldición en el lugar donde ella se encontraba, con la ayuda de su magia y del cráneo de un macho cabrío que sacrificó para sellar el destino de cualquiera que osara tomar posesión
de dichas tierras. Hasta esos momentos mis abuelos estaban aterrados. Llenos de temor, me pidieron que continuara con mi relato. Tragué saliva y seguí, aún con mi mirada en las quemadas ruinas. La maldición de la bruja se concretó con la compra de este terreno por su dueño original, un viejo y retirado capitán del ejército, el cual quería pasar sus últimos años de vida rodeado de la frondosa naturaleza que lo atrajo en primer lugar. Al paso de tan solo un año fue levantada la casa original en estos terrenos, en el cual vivía este hombre junto a su esposa. Ellos alcanzaron a habitar el lugar por tan solo un par de meses, ya que, de una forma inexplicable, comenzaron a discutir todo el tiempo. Algo fomentaba la violencia en esta pareja. Todo cambió hasta una fría noche de invierno. Los conflictos llegaron al punto de casi matarse mutuamente. Fue así que llamaron a sus hijos y les pidieron pasar unos días con ellos, ocultando los terribles hechos. Pasaron alrededor de unas semanas y, como por arte de magia o como por un milagro, ellos volvieron a estar en paz. Al regresar a esos terrenos, las peleas volvieron y por eso decidieron vender el lugar. Pasaron los meses y no podían vender los terrenos. Su alto valor y, además, por encontrarse muy lejos del pueblo, hicieron casi imposible encontrar compradores. Cuando apareció alguien que deseaba el lugar a toda costa, este se acercó a ese lugar tan alejado, pero lo que encontró fue algo repugnante. La escena fue descrita con lujo de detalles. El hombre encontró dos cadáveres en avanzado estado de descomposición. La policía llegó al lugar y comenzaron las investigaciones. Al cabo de unos días llegaron los hijos del anciano matrimonio. Escucharon a la policía, pero no estaban conformes con los resultados de la investigación. El resultado fue muerte por
Las lágrimas comenzaron a brotar y tan rápido como todo comenzó, todo terminó. El hombre había despertado en una silla que se encontraba fuera de esa casa. Se dio cuenta que habían pasado varios días, ya que el hombre se encontró con barba. Allí pudo constatar, al salir huyendo del lugar, sus peores temores. Había pasado una semana desde que él había llegado a ese lugar. Al hombre lo estaban buscando casi el mismo tiempo que se dio por desaparecido. Cuando se reencontró con su familia, en el último momento decidió no decir nada. Al principio creyó que todo fue una pesadilla o algo así. Sin embargo, día a día su salud mental se fue deteriorando, al igual que su pobre cuerpo. Finalmente, el hombre terminó con su vida en la misma casa. Esto hacía un total ya de 7 víctimas humanas y 2 animales. Mis abuelos estaban perplejos al contarles esta historia, pero al mismo tiempo pensaron que todo era una elaborada mentira, como una cruel broma de mi parte. Sin embargo, las risas nerviosas se esfumaron cuando saqué de mi bolso un viejo diario. Ese viejo libro, ese viejo diario, era el escrito de aquel hombre, aquel que se suicidó en esa casa, en el actual lugar de las ruinas. Expliqué que este diario estaba escondido entre otros manuscritos de la época y también encontré los planos originales de la casa y el terreno completo de mis abuelos. Con miedo, pero con gran certeza, entendieron todo. El porqué de sus peleas, del por qué ahora estaba tan tranquilo. En fin, los tres nos miramos y les señalé con mi mano el supuesto lugar en donde estaban los cadáveres. Salimos de la pequeña cabaña y finalmente confirmamos todo. Encontramos 4 cráneos humanos y sus pertenencias eran las de la época de su desaparición. Viendo el miedo en los ojos de mis abuelos, les propuse ir en la búsqueda de varios sacerdotes, hechiceras o brujas buenas y de cualquier persona que pudiera limpiar el lugar. En una semana pasaron sacerdotes católicos, monjes budistas, brujas blancas, entre muchos otros. Finalmente, el lugar había sido purgado. Al día de hoy, mis abuelos están reconstruyendo su casa, pero ahora lo hacen en otro lugar de su terreno, en modo de respeto hacia aquellos que fallecieron por la maldición de aquella bruja. Si este video ha sido de su agrado, no duden en compartirlo. Más adelante estaremos entregando más material para todos aquellos que nos gusta el terror y el suspenso. Con esto me despido. Les desea un lindo sueño su amigo